acaba de acontecer el último milagro consignado en los 4 evangelios. ¿Recuerda cuál es? Interesante, es la multiplicación de los panes y los peces cuando 5,000 hombres comen, sin contar mujeres y niños. Y no solo comen y se sacian, sino que sobran y recogen en 12 cestas. Ese es el único milagro hecho por Jesús que está consignado en los 4 evangelios. Y es interesante, quiere decir que hay mucha riqueza en él. Por algo le llamó la atención a todos los escritores y el Espíritu los encaminó por allí. No hay otro milagro, por más fascinante que usted lo considere o lo conceptúe, no, este es el único milagro que está consignado en los 4 evangelios. Interesantísimo. Y en ese milagro, en el desarrollo de ese milagro, usted recuerda que pues el Señor preguntó acerca de, los discípulos llegaron donde Jesús, contándole una situación que estaba dándose con la hora, la gente y la falta de recursos. Y el Señor le dijo, perfecto, no tiene necesidad de irse, denle vosotros de comer. Y eso sacudió el campamento. ¿Cómo que nosotros le vamos a dar de comer si nosotros no tenemos la capacidad financiera ni logística para poder atender eso? Bueno, nuestro Dios es interesantísimo. Él sabe qué iba a hacer. De hecho, el Evangelio de Juan dice que le dice, cuenta que le dice a Felipe, ¿y cómo, qué es lo que vamos a hacer aquí? Entonces, dice la Escritura que para probarlo, porque él sabía lo que él iba a hacer. Y entonces, él, en el desarrollo de su plan, ¿qué tienen ustedes? Cuéntenme, lo que ustedes pongan en mi mano yo lo voy a utilizar. ¿Qué tienen allí? Bueno, y apareció alguien que contactó a un niño que tenía 5 panes y 2 peces y le dijo, bueno, tráigame eso acá. Y él le dice a sus discípulos, siéntenme a la gente en grupos de 50 y 50 porque el Señor quiere el orden, el Señor tiene principios administrativos y los aplica en nuestra vida y en nuestra iglesia, indudablemente que sí. Así que me los sientan sobre la hierba en grupos de 50 y 50 y la gente se activó sirviendo a Dios en eso. Y ubicaron a la gente en grupos de 50 y 50. Y después dice la Escritura que él dio gracias, partió el pan y se lo fue dando a los discípulos. De hecho, no hay un registro en ninguno de los 4 evangelios que Cristo personalmente le diera pan a nadie, sino que lo que él hizo lo puso en manos de los discípulos. Y los discípulos repartieron el pan a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Algunos estiman que habían 10,000 personas, otros dicen que quizás hasta 15,000. Eso no lo sabemos, pero había bastante gente. Quiere decir que entonces los discípulos estaban activos, poniendo dones y talentos en manos del Señor, ¿verdad que sí? Qué bueno cuando la iglesia está activa. Qué bueno cuando la iglesia pone talentos, dones, habilidades y capacidades en las manos del Señor. Entonces nos encontramos en Mateo capítulo 14, versículos 22 y 23. Y quiero que usted vea algo interesantísimo. Dios nos permite que nosotros nos involucremos en la obra que Él hace. Eso es un privilegio. Si usted hace algo y tiene la oportunidad de hacer algo, no interesa a qué nivel, pero si usted tiene la oportunidad de hacer algo, déle gracias a Dios. Es el privilegio otorgado para que usted pueda involucrarse en la obra del Señor. Maravilloso. Y eso es lo que ocurrió. Ordenaron a la gente, repartieron los recursos y fueron los que también recogieron lo que sobró. Estaban activos, guiados por el Señor. Por supuesto que sí. Versículo 22 del capítulo 14. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Y despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Por qué yo empecé con el antecedente de lo que había acontecido? Porque quise destacar la oportunidad que Dios le dio a los discípulos de servir. Pero en este texto dice que Él hizo a los discípulos subirse a la barca. Y el término allí hizo marca que hay algún grado de que Él se opuso o algo de obligación. O sea, en otras palabras, Cristo metió presión. Cristo metió presión para que los discípulos se fueran a la barca. ¿Sabe por qué? Porque a veces Él nos da la oportunidad de ser usados por Él, pero a veces hay cosas que Él va a hacer
sin ninguno de nosotros allí. Y el problema que nosotros tenemos muchas veces es que como ya nos usó la primera, ya nos usó la segunda, ya yo senté a la gente, ya yo repartí los panes y ya yo recogí panes, entonces esto tiene que seguir así. Y yo tengo una noticia para usted. Que hay cosas que Dios quiere hacer y no lo va a involucrar a usted. Comprendo que solo haya un amén. Porque a veces estamos, como dicen los puertorriqueños, de presentados en todas las cosas. Y de las cosas más importantes que yo tengo que decirle en esta tarde a usted es eso. Que hay cosas que Dios está haciendo y en unas usted lo utilizó, pero en otras no lo quiere ni por ahí. Y él tiene que meterle presión a los discípulos y se me suben al barco. No, pero mira que la cosa, que el pan y la cesta está pretty estar aquí contigo. No, ustedes se me suben al barco. Esto lo resuelvo solo. Yo despido a la multitud. Yo me encargo de esto. Ustedes se montan al barquito y avanzan en lo que yo les estoy diciendo. Hermanos, porque hay cosas que Dios está haciendo en tu familia que las está haciendo Él. Y usted no. Y lo que más a usted le conviene es móntese en el bendito barco y avance. Y déjelo a Él actuar. Porque hay cosas que la va a hacer contigo, pero hay cosas que la va a hacer sin ti. Y es mejor que sea sin ti. Porque a veces estorbamos. El Señor dice que le mete presión, se les opone, porque probablemente habían 3 o 4 que decían, no, yo no me voy. Yo estoy aquí contigo. Esto lo empezamos contigo y esto lo terminamos contigo. ¡No! Se me van. Avancen hacia el próximo objetivo. De esto me encargo yo. Entonces hay cosas en las que tú has intervenido con tus hijos, con los aspectos laborales maravillosos, y te has puesto en comunión y en combinación con el Señor. Pero hay otras, y es importante que usted lo tenga claro, que Él está haciendo donde usted no tiene ninguna participación. Solo orar. Y tranquilo. Y usted lo tiene que entender. Porque a veces quiere estar metida y metido y metida y metido y metida donde no debe. Yo comprendo su silencio. Y él le dijo, ustedes, caminando, se me van toditos. Pero mira, recuerda que yo repartí los panes, que yo puse al otro, que mira, caminando. Esto me encargo yo de hacerlo. Y dice que subió al monte a orar. ¿Sabe por qué subió al monte a orar? Entre otras cosas, porque hay que orar, sí. Pero probablemente la respuesta más fuerte está en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 dice en parte qué fue lo que aconteció. Porque él sube a orar al monte. Aquellos hombres, versículo 14, Juan 6, 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué había pasado, lindos? El Señor había tenido un momento fabuloso. Podríamos clasificar o catalogar lo que había pasado como de un éxito rotundo, donde solo había 5 panes y 2 peces, comen 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, y sobra, hermano. Eso es espectacular. Donde el Señor, donde ni siquiera había mucha fe, porque ¿qué es la otra? Donde ni siquiera había mucha fe, y el poder de Dios fluyó y se movió de una manera espectacular. Es una acción que lo ponderaba a él de una manera especial, que lo ubicaba, en un sitial importante. El que resuelve los problemas, créame, que el que resuelve los problemas del hambre, del mundo, de la comunidad, va a tener un sitial importante. Indudablemente que sí. Si con 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, los puso a comer a todos, hermano, y sobró. Aquí no solo es que comieron una merienda,
sino es que comieron y comieron hasta saciarse y sobró. Este es el hombre. Hermanos amados, Casa de Oración Cristiana hoy cumple 48 años y celebramos. Y muchas cosas maravillosas han ocurrido. Cosas poderosas donde hemos visto la mano de Dios. Innegable. Pero nunca, iglesia, permita que sus éxitos lo atrapen. Y dice la Biblia que quisieron venir a apoderarse de él. Hermano, que sus buenos resultados, es imposible, si usted es un hijo de Dios, que todo le salga mal. Eso es imposible. La mayoría de las cosas le va a salir bien. Le va a salir bien en su casa, le van a salir las cosas bien. Claro, hay dificultades y algunas no salen bien, pero usted es un hijo de Dios y usted se encomienda a él y usted confía en su poder. Las cosas le van a resultar buenas. Ustedes van a despuntar en algunas áreas donde trabajan. Van a dar consejos que la gente va a decir, wow, qué sabiduría. Ustedes van a tomar acciones y ustedes van a ver buenos resultados. Ustedes van a ver a Dios interviniendo cuando ustedes oran y la gente va a decir, hey, Dios te escuchó y te usó. Pero que nunca tus logros y tus éxitos se apoderen de ti y te lleven a donde tú no debes estar. Dice la Biblia que Jesucristo sabían que se querían apoderar de él por eso y llevarlo a ser rey. Ese no era el momento ni la forma. Si él es rey, hermano, él es rey, pero ese no era el momento y la fórmula, porque esa escuela es vieja. Trono sin cruz, es viejo. Hermano, no permita nunca que un buen resultado suyo lo saque de enfoque. Hermano, seamos humildes. Si vamos a avanzar, como decía el pastor o alguien decía, otros 48 años más, hermano, gloria a Dios, en humildad, que nuestros logros, que nuestros éxitos no se apoderen de nosotros y nos distorsionen, nos desconfiguren y nos hagan lucir como Dios nunca quiso que luzcamos. Y el Señor sabía eso y sabe cómo él contrarrestó eso, se fue a orar al monte solito. Y agarró a los discípulos y le dijo, ustedes se me van al barco. Y comenzó a orar. Marcos capítulo 6. Bueno, antes de eso, perdón. Antes de eso, el mismo Mateo 14, pero ahora el versículo 24. 14, 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada. ¿Cómo estaba? Azotada por las olas, porque el viento le era contrario. ¿Hay oposición? Hay viento contrario. Veámoslo desde la perspectiva de Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 47 y 48 dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Démosle un vistazo a lo que ha acontecido aquí. ¿Quién le dijo a ellos que se subieran? A los discípulos. ¿Quién le dijo a los discípulos que se subiera a la barca? Vamos por acá a preguntar, los que están más dormiditos. ¿Quién le dijo a los discípulos que se subiera a la barca? Jesús. ¿Estamos claritos con eso, verdad? Quiere decir que cuando ellos se montan a la barca, ellos están haciendo ¿qué cosa? Obedeciendo una instrucción que le dio Jesús. Esa es la vida del cristianismo efectivo. La vida del cristianismo efectivo es escuchar lo que él dice y obedecer. Ellos están entonces obedeciendo lo que él les dijo. Él les dijo, tomen el barco y váyanse al otro lado, o a la ribera contraria, o a la ribera que está lejos, pues, la de allá. Quiere decir que ellos escuchan la voz de Dios y comienzan a actuar en obediencia a la voz de Dios. Y cuando usted actúa en obediencia a la voz de Dios, dice Jesucristo que usted está edificando su casa sobre la roca. Porque me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo quiero. El que oye mi palabra y la hace,
es semejante a aquel que cuando va a edificar, edifica sobre la roca y no sobre la arena. Y va a venir el tiempo difícil y golpeará contra la casa, pero no se caerá. Entonces estos señores están edificando sobre la roca. Estos señores han escuchado la palabra y cuando usted escucha la palabra tiene el poder de generar ¿qué cosa? Fe, porque la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. Entonces esta gente está en obediencia, habiendo escuchado la voz del maestro y obedeciendo sus instrucciones, avanzaron en el barco. Por lo tanto, hermanos amados, estos discípulos de la barca están en el mero centro de la voluntad de Dios. Como muchos de ustedes están. Pero ¿y quién les dijo que si usted está en el centro de la voluntad de Dios, no va a haber olas que azoten, no van a haber tiempos difíciles, no va a haber aflicción? ¿Quién les dijo a usted eso? Y muchos de ustedes están tratando de evaluar si ustedes están en la voluntad de Dios, de acuerdo si hay oposición o no. Falso, peligroso, error. Porque muchas veces hay oposición y usted sí está fuera de orden. Si no, pregúntale a Jonás. Que Jonás, sabiendo, Jonás es un personaje. O sea, nosotros hemos entendido mal a Jonás. Jonás es un personaje. Sí, Jonás se conoce por desobediente, pero Jonás era efectivísimo. De los profetas más efectivos que hay en la Biblia es Jonás. Miren, nadie se registra en la Biblia que vaya a una ciudad, predica y se conviertan todos, hasta los perros ayunaron, los gatos y los loros y todo el mundo ayunó, hermano. Ese hombre era efectivísimo. Y ese era Jonás. Pero Jonás tiene un conflicto y ese es otro capítulo. Y a Jonás le dicen, hey, váyase a Nínive a predicar. Él dice, yo para allá no voy, hermano, búsquese a otro que yo no voy. Y entonces agarró un barco y se fue para otro lugar. Hermano amado. Hey, entonces, esta gente estaba en el centro de la voluntad de Dios. Y en el centro de la voluntad de Dios vienen conflictos, vienen tropiezos, se agitan las aguas, se pone la mar embravecida. Nadie le dijo a usted nunca que estando en el centro de la voluntad de Dios no iban a haber conflictos. Tranquilo entonces. No use como calibrador que haya oposición o no, que haya vientos o no. No, eso no es lo que define si usted está en el mero centro de la voluntad de Dios. Estos señores están en el mero centro de la voluntad de Dios y están con oposición. Están con dificultad de avanzar. Cuando usted ve lo que dice Juan, ellos habían avanzado solo como 5 kilómetros. Los que han estado en el mar de Galilea, yo no. Saben que no mide de dimensiones 5 kilómetros. Habían avanzado poco, casi en toda la noche. En el centro de la voluntad de Dios no pueden avanzar. En el centro de la voluntad de Dios no están logrando los objetivos que Cristo les puso. Entonces, hermanos lindos, la oposición no es sinónimo de que usted esté equivocado. Usted puede estar totalmente fuera de orden como estaba Jonás, rumbo a Tarsis. Pero puede ser que no. Puede ser que usted sí esté en obediencia. Puede ser que usted sí esté caminando en el centro de la voluntad de Dios. Pero el centro de la voluntad de Dios no es necesariamente un lugar donde no hay conflicto. Es más, te lo voy a presentar de esta manera. El lugar más seguro en donde usted se puede encontrar es en el centro de la voluntad de Dios, aunque esté en el foso de los leones. Porque ahí estaba Daniel y todos sabemos que estaba en el centro de la voluntad de Dios y estaba en el foso de los leones y estuvo toda una noche allí. No se lo comieron, no lo pudieron herir, pero allí pasó una noche entera en medio de ese ambiente. Entonces estos señores que están obedeciendo a Cristo, y ahí es donde vienen los conflictos nuestros. Pero Señor, si esto no es idea mía, Señor, si yo te estoy sirviendo, es más, yo estoy caminando en obediencia al Señor. Yo no inventé esto que yo estoy haciendo. Yo estoy en obediencia a mis autoridades. Yo estoy en obediencia a mis pastores. Yo estoy en obediencia a mis líderes. ¿Por qué esto está aconteciendo? La respuesta la tiene en este pasaje, hermano. Tranquilo todo el mundo. Usted siga haciendo su mejor esfuerzo. Siga haciendo su mejor esfuerzo. Reciben una instrucción, están en obediencia. Están en el centro de la voluntad de Dios. Pero tienen vientos contrarios que se le oponen.
Y dice la Biblia, Marcos 6, ya lo leímos, que ellos están remando con gran fatiga. Y allí fatiga significa aflicción. Remaban con aflicción. Y no están avanzando mucho, hermano. Pero ¿sabe una cosa que tiene el capítulo 6 de Marcos que yo quiero que usted se grabe? Dice la Biblia que en medio de ese escenario, en el monte donde Jesús está orando, dice la Biblia que los está viendo. Están bajo la mirada de Jesús. Hermano, yo no sé qué usted está viviendo hoy. Lo que yo sí le puedo garantizar, que el Señor le ve. Que usted está bajo la mirada del Rey. Y pueden haber corrientes, y pueden haber vientos, y puede haber oposición, y puede que usted esté afligido, puede que usted sienta que ya no tiene fuerza, y usted con sabiduría evalúa que no ha podido avanzar en el propósito. Puede ser. Antes de pensar que usted está equivocado, piense que puede haber oposición. Discierna bien las cosas. Pero lo que usted no debe olvidar de esta enseñanza es que los ojos de Dios le están viendo. Usted no está solo. Usted no está sola. La mirada más poderosa que existe sobre este universo está sobre usted. En medio del viento fuerte, en medio del mar embravecido, en medio de las olas que golpean, los ojos del Señor están viéndote. Y aunque nadie te reconozca lo que haces, y aunque nadie te aplauda hoy, y aunque nadie pondere como bueno lo que tú haces, el Señor te está viendo. Versículo 27, 25 y 27 de Mateo 14. Mas a la cuarta vigilia, así se llama este mensaje, la cuarta vigilia. Es como a las 4 de la mañana por ahí. Mas a la cuarta vigilia de la noche, desde el principio están en esto. Recuerden que estaba anocheciendo. El Señor les dice, caminandito, se me van, súbanse al barco. Ellos comenzaron a intentarlo. Llevan varias horas fatigados, con poco avance. Pero a la cuarta vigilia de la noche, el Señor es muy simpático, se le ocurre hacer algo. Voy a irme aproximando hacia ellos caminando sobre el mar. Bueno, eso es una novedad, una innovación del reino. Así que vamos estrenando esto. Y dice el versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, atención con esto. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. ¿Pero por qué se van a turbar, hermano? Diciendo, un fantasma. Espectaculares estos señores. Y dieron voces de miedo. Vamos a trabajar con ese versículo 26. Porque aquí hay 4 cosas básicas, sencillas, que usted debe capturar. ¿Qué ocurre? Que los señores están cansados, llevan probablemente unas 10 horas intentando hacer algo que Dios les mandó a hacer. No están en su invento ni en su fuerza, inventando locura. No. Ellos están tratando de hacer algo que el Señor les mandó a hacer. No están logrando mucho avance. Y de repente, en medio de la fatiga, del calor de la situación, ven que algo se desplaza sobre el mar. Espérate un momento, hermano. ¿Esto qué? Y ven que algo viene sobre el mar. Y viene sobre las olas. En medio de la tempestad o del mar embravecido, hay algo que viene como flotando. Como flotando sobre el mar. Y ellos hacen una detección clara de algo que está realmente ocurriendo. Yo quiero hablar de ese primer paso. Hermano, cuando usted vive la realidad que está viviendo, la realidad que está aconteciendo, es lo primero que ellos hacen. Ellos perciben una realidad que no es un invento. Ellos están percibiendo que algo se mueve sobre el mar. Como muchos de nosotros nos enfrentamos a cosas que están ocurriendo. Y la meta o el objetivo primario no es decir, no me está pasando, no me está pasando, no me está pasando, sí te está pasando. Hermanitos lindos, sí le está pasando. El manejo de esto no es, no puede ser, no me está ocurriendo. Sí te está ocurriendo.
Sí, te está ocurriendo. Si te duele la espalda, si te duele la rodilla, si tienes problemas en tu matrimonio, si te está ocurriendo. Esa es la realidad que tú percibes. Eso está bien. Ellos perciben que algo se mueve. ¿Dónde está el problema? En el análisis que ellos hacen de lo que les acontece. Allí es donde la perdemos. Yo llegué a la iglesia hoy, estuve hablando solamente de cosas que pueden ocurrir, y yo vi que ese día cuando ese pastor no me saludó, eso es una realidad, no te saludó. Es la percepción de algo que ocurre. Tus sentidos capturan una información. Perfecto, ¿dónde te saludó? ¿Dónde viene el problema? En el análisis que hacemos de lo que nos acontece. Si no me saludó, es que se está acordando que la otra vez no le invité a tomarse una chicha. Y la verdad que no lo invité. Pero, hermano, pero ¿por qué me va a pasar una factura por una chicha? Mire todo por dónde va la cosa. Porque he hecho un análisis equivocado de una realidad que estoy viviendo. Debió estar aquí a las 7 de la noche. Eso era lo habitual. Son las 8 y no ha llegado. Esa es la percepción de una realidad existente. Debe ser que anda en malos pasos. Algo oscuro, tenebroso hay aquí. Hermano amado, puede que usted tenga razón. Quizás si hay algo tenebroso, puede ser. Pero hermano, las batallas las perdemos con los análisis equivocados de las realidades que vivimos. Hay gente que se mira al otro, debe ser que ha pasado por lo mismo. Y viste, te lo dije, que llegas a las 7 y el otro, escucha el pastor, habla Jehová, habla papá. Hermano, el problema es el análisis que hacemos de las realidades que vivimos, que muchas veces son inventos, imaginaciones de nuestra mente. Pero ¿sabe cuál es el peligro que tiene eso? Dice el Proverbio 23, que tal es el pensamiento del hombre, así mismo es el hombre. Y lo que tú permites que navegue en tu mente va a definir tarde o temprano lo que tú seas. El problema de estos señores no es que percibían algo que venía sobre el mar. Eso es correcto. Algo se mueve sobre el bendito o el embravecido mar. Eso está bien, eso es correcto. El conflicto es el análisis que hacen de eso. Es un fantasma, eso es falso. Eso no es cierto. Y como hacen un análisis equivocado, sus emociones se afectan. Se llenan de miedo. Debieron haber estado contentos porque es Cristo el que viene. Pero ¿por qué se llenaron de miedo? Porque hicieron un análisis equivocado de la realidad que viven. ¿Usted sabe cuánta gente hay en las iglesias haciendo análisis equivocados de la realidad que viven? Y los trasladan a su casa. Y los trasladan a sus barrios. Los trasladan a sus trabajos. A sus matrimonios. Entonces estos señores hacen un análisis equivocado de la realidad que viven. Y como lo hacen, sus emociones se afectan. En vez de estar contento y brincando en un pie, como debe ser la llegada de Cristo, entonces lo que estos señores están es preocupados y con temor. Y como tus emociones se afectan, entonces tus acciones van a estar afectadas también por lo que tus emociones indican. Nota el ciclo nuevamente. Algo se desplaza sobre el mar. Gancho, es correcto. Es un fantasma, X, no es un fantasma. Y como lo analicé mal, mis emociones se involucraron, me llené de miedo. ¿Y qué hace? Gritaron, ¡ah! Ese es el ciclo. Hermano, usted analiza mal una realidad que usted vive, sus emociones se van a involucrar y usted va a terminar haciendo lo que no debe. Esta gente gritó. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo. Tened ánimo. Es interesante porque el Señor le está diciendo a ellos, ustedes van a tener ánimo aunque el mar todavía esté embravecido y los vientos sean contrarios. Olvídense de los vientos y los mares embravecidos. Tengan ánimo, porque el que viene acercándose a ustedes soy yo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el fiel y verdadero, León de la tribu de Judá, Raíz de David. Yo soy
el que vengo acercándome. Así que tened ánimo, yo soy, no temáis. Note cómo el Señor, interesantísimo, cuando va a atender este problema, no le sale con una teoría exegética de la Biblia y de las Escrituras y de todo lo demás. Porque quizás el mejor estilo nuestro, tomamos la situación y le decimos, pero acá, pedazo de bruto, ¿cómo que fantasma? Esa cosa no existe, hermano. Sácame los versículos que hablan de fantasmas caminando sobre el mar. Eso somos nosotros. Pero el Señor, que sabe cómo manejar todas las cosas, como las emociones están afectadas, lo primero que aborda el Señor es paz en medio de la tormenta, nuestras emociones. Y le dice, no teman, chiquillos lindos, preciosos, soy yo, papito lindo, soy yo el que llegó. Tranquilos. Ahí no hay clase de escuela bíblica. Aleluya, yo creo en la escuela bíblica, en la educación cristiana, hermano. Pero a veces nosotros somos tan escriturales que comenzamos con los 27 versículos que dicen que los fantasmas no existen. Hermano, en ese momento esa gente no necesita eso. En ese momento lo que la gente necesita es calmarse. Tranquilo, tranquilo. Después te doy tu cafá porque los fantasmas, ¿qué fantasma? Pero ahora no. Ahora tranquilo, no teman, soy yo. Por eso que el Señor va a ministrar en medio de esto que tú estás viviendo, para que tú estés tranquilo, sin temor, para que no sigas tomando decisiones basadas en tus emociones, sino en la realidad confirmada de lo que realmente ocurre y de acuerdo a lo que el Señor quiere que ustedes hagan. Entonces Pedro, que siempre es Pedro y será siendo Pedro, entonces vamos al versículo 28. Entonces Pedro le dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, ya cambió la cosa. Ya cambió la cosa. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cuál es la motivación de Pedro? Identifico 3 que le quiero transmitir, por lo menos 2. ¿Qué está motivando a Pedro a actuar? Primeramente, ahora que Pedro sabe que es Jesús, Pedro quiere hacer exactamente lo que Cristo hace. Si Cristo está caminando sobre el mar, yo también lo quiero hacer. Hermano, identifique lo que Cristo hace y enamórese de eso y quiera usted también hacerlo. Pedro está viendo que Jesús hace algo, yo lo quiero. Porque el Señor dice que las cosas que Él hizo, nosotros también las haremos. Y el Señor dijo, yo no invento nada, lindos, sino lo que yo veo hacer a mi Padre, eso yo hago. Entonces, como yo veo primero lo que el Padre quiere y hace, y yo vengo y lo replico, yo estoy caminando sobre el mar. Eso es parte de lo que en el cielo está contemplado que ocurra. Y Pedro, ¿qué dice? Yo quiero hacer lo que tú haces. Me parece que es una buena motivación para vivir de aquí los próximos 48 años, ¿verdad? Que vienen. Hermano, queriendo hacer lo que Cristo hace. La otra motivación de Pedro, ¿sabe cuál es? Señor, yo me quiero acercar a ti. Porque Pedro dice, haz que yo pueda llegar donde tú estás. Me quiero acercar a ti. Hermanos amados, los milagros en las iglesias y en la vida existen en gran parte para que los hombres se acerquen a Dios. Y Pedro quiere hacer lo que Cristo hace y quiere acercarse a Jesús. ¿No creen ustedes que es una buena motivación para vivir los próximos años sobre este planeta? Queriendo acercarnos a Él. Génesis capítulo 2. Versículos 15 y 16. Adelanto un poquito eso porque ya me explicaron que hay un sistema para que aparezcan las cosas en pantalla. Ya me lo explicaron y por eso doy su espacio. Hermanos amados, vámonos al origen de cómo ocurrieron todas las cosas. Dice la palabra del Señor que Dios formó al hombre del barro de la tierra. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Yo estoy en Génesis capítulo 2. Y Dios formó al hombre del barro de la tierra. Eso formó allí en hebreo es como presionar contra un molde. Porque el Señor está presionándonos contra un molde. La pregunta es, ¿cuál usted cree que es el molde? Dice que estamos siendo formados a imagen
de varón perfecto. Entonces el Espíritu Santo, que sabe qué hacer, nos va formando a imagen de varón perfecto, pero nos presiona contra un molde y toda presión incomoda, ¿verdad que sí? Bueno, hermanitos lindos, si usted está incomodado, sepa que usted está siendo formado a presión contra un molde. Y dice que después que él formó del barro de la tierra al hombre, sopló. Eso para los que se durmieron, les puede ayudar. Sopló aliento de vida. Y ya entonces era un hombre que estaba vivo. ¿Qué es lo próximo que hace? Primero lo forma, sopla aliento de vida sobre él. Lo mismo que hizo Cristo después que resucitó. ¿Recuerdan lo que hizo? Le apareció donde estaban ellos, paz a vosotros. ¿Y qué hizo? Sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Lo mismo, igualito. ¿Qué fue lo próximo que hizo el Señor? Lo próximo que hizo el Señor después que sopló, dice que plantó un huerto en Edén y puso, eso me gusta, puso al hombre que había creado en el huerto. Yo le llamo eso el principio de la ubicación correcta. Celebramos Casa de Oración Cristiana 48 años. Veo muchas caras conocidas, otras para mí nuevas. Yo tengo aquí aproximadamente 40 años, 41, 42, por ahí no preciso, de ser parte de Casa de Oración. Usted tiene buen tiempo, una buena cantidad de los que están aquí nunca en su vida me han visto. Pero tenemos algunos añitos. Hermano, pero un principio del reino de los cielos es el principio de la ubicación correcta. Esto no estaba en el formato, mire, yo me he ido por otro lado. Dice la palabra del Señor que tenemos que echar raíces junto a corrientes de agua. ¿Cuál es el problema nuestro? Que a veces estamos sembrados en macetero, hermano. Si esta es su casa, si aquí Dios los puso, eche raíz. Comprendo que solo sean 3 amenes. ¿Sabe qué pasa? Que hay mucha gente que ya parece que tiene la maleta lista, esperando lo primero que no les guste. Pero en los principios del reino, después que él formó al hombre, lo próximo que hizo es que lo ubicó en un lugar. Yo comprendo su silencio. Yo no quiero que se me alborote. Hermano, si Dios le ubicó aquí, eche raíces junto a corrientes de agua, porque allí usted dará fruto y su fruto no cae y será verde y seguirá siendo verde. Hay que echar raíces. ¿O es o no es? Me están viendo serio. Yo le he dicho, Señor, yo quiero construir un proyecto, una obra, con gente que esté plantada, no en macetero. La gente que esté en macetero yo lo voy a amar. La gente que esté en macetero yo voy a tratar de ayudarles cuando puedo. Pero yo sé que este proyecto, me refiero a donde estamos, yo sé que esto crecerá sobre gente plantada. Y el Señor después le dice, después que lo formó y los puso, es que me gusta eso, los puso, lo colocó en un lugar. Una vez una jovencita que aprecio mucho, muy talentosa, con mucha experiencia, a su corta edad, me habló de la intención que tenía de ir y apoyar lo que estábamos haciendo. Y yo le dije, mire, sería excelente con su experiencia, con sus vivencias, fabuloso. Pero lo primero que yo quiero, porque yo no ando buscando, mire, la Iglesia del Señor no es una agencia de contratación de empleo. Y yo no ando buscando gente que haga cosas. Yo lo primero que yo quiero es que usted le pregunte al Señor si este es el lugar donde Dios la está ubicando. Y hubiera sido excelentísimo que estuviera ahí, me hubiera ayudado quizás enormemente. Pero para mí es más importante que tenerla en un número más en una banca, era saber si esa persona realmente Dios la está ubicando allí. Órele a Dios y pregúntele si Dios te la está trayendo y la está ubicando en este lugar. Porque aquí yo entiendo que ese es un principio valioso e importante, el principio de la ubicación correcta. Hermanos lindos, eche raíces.
¿Y qué fue lo próximo que le dice? Ahora sí, Génesis 2, versículo 15. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso, note, lo puso. Esa palabrita puso, ubique, táchelo, no lo tache, pero subrayele, destáquelo, póngale una bola, haga algo. Lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. El próximo texto. Y mandó. Ese es un principio del reino, hermano. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol podrás comer. El otro versículo que no va a aparecer dice: pero de este árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermano, el otro principio fundamental del reino es que él manda, hermano. Le tengo una noticia. En el reino de los cielos Dios manda. Dice, pastor, ¿qué clase de noticia tú me estás dando? Si eso, ¿quién no lo sabe? Hermano, sí, nominalmente, teóricamente todo el mundo sabe eso. En la práctica, allá hay comando compartido, hermano. A veces usted manda y a veces manda el que no debe y a veces manda a Dios. Pero un principio del reino activo es que Él manda. Él tiene todo el poder. Él tiene toda la autoridad. Él es el que manda en la casa. Él es el que manda en su territorio. El Señor es el que manda. Toda potestad me ha sido dada. Él es el que manda. No se olvide de eso. Y Pedro sabe eso. Y él dice: Pedro tendrá muchas cosas que a usted no le gustan. Y de Pedro hacemos muchas cosas cuando hablamos de él. Pero Pedro dice: mira, yo estoy claro en algo, hermano. Lo que tú mandas se hace. Lo que tú mandas se hace. Tu palabra es poderosa. Así que manda, porque tú mandas. Jesús. Y a tu mandato, el agua, el viento, la luz, todo obedece. Manda. Venga tu reino. El Señor le dice al pueblo: ustedes van a orar así: venga tu reino. El reino es autoridad, el reino es orden. Venga tu reino. Tú mandas que tu gobierno permee, que tu gobierno se expanda, que tu gobierno se esparza. Tú mandas, Dios, tú mandas. Y lo que tú mandas se cumple. Entonces Pedro dice: Señor, manda. Porque si tú mandas, yo haré cosas que antes nunca he hecho. Manda. Ordénalo, Dios. Ordénalo. Y Jesucristo le dice: ven. Porque Él manda. Y si Cristo le dice ven, es que Él va a caminar. Porque Él manda. Y le dice ven. Específico. Él ora. Si eres tú, manda. Activa tu gloria. Activa tu poder. Activa tu autoridad. Que todos te obedecen. Y yo lograré cosas inauditas si tú lo mandas. Si tú lo ordenas. Mándalo. Y el Señor le dice: bueno, Pedro, ¿estamos listos? Ven. Yo lo estoy mandando, ven. Y en ese ven jugaron muchas cosas. ¿Sabes? A veces es difícil el primer paso. Yo ya estoy terminando. De repente oramos un poquito al final. El primer paso para salir del barco es complicado. Pero Pedro lo dio. Ya después que tú das el primer paso, en medio de lo que Dios te está diciendo, ya después tú vas tomando un poquito más de fuerza y vas avanzando. Y comenzó Pedro a avanzar. Vamos a leer un poquito acerca de esto. Entonces él respondió, Pedro, versículo 29, y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca,
andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Sabe qué significa eso? Que Pedro fue potenciado a hacer algo que nunca antes alguien había hecho, hermano. Y yo creo que en el nombre del Señor Jesucristo, tú vas a ser potenciado a alcanzar y a lograr cosas que nunca antes tú habías logrado. Fe es confianza en Él. Claro que tiene fe. Fe es confianza en Él. Fe es poder avanzar. Y dice aquí, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces el Señor Pedro tuvo fe. Lo que pasa es que tuvo un conflicto con la duda y cosas, y yo en eso no me voy a meter porque el tiempo terminó. Dice, pero al ver al fuerte viento, ¿qué fue lo que le pasó a Pedro? ¿Por qué comenzó a hundirse? ¿Ah? Bien. Escuché una respuesta que con frecuencia escucho. Y muchos decimos y pensamos que es que quitó la mirada en Cristo, pero la Biblia no dice que él quitó la mirada en Cristo. Tú puedes ver el viento sin quitar la mirada en Cristo. Porque el lugar principal donde tú ves el viento es aquí. En ningún lugar de la Biblia, bueno, en ningún lugar de este pasaje dice que él quitó la mirada de Cristo. Usted dice, pero es lógico, debe ser que la quitó. No, pero es que la Biblia no se estudia con lógica. La Biblia se estudia como es. La Biblia no dice que él quitó la mirada. La Biblia dice que vio el fuerte viento. Y tú puedes ver el fuerte viento sin necesidad de que quites la mirada en Cristo. El tema es en qué te enfocas. El tema es a qué le prestas atención. El tema es a qué le metes mente. ¿A qué le metes mente? Porque si tú estás caminando hacia Él, tu enfoque debe ser Cristo y puede haber viento aquí, viento acá y todos el campo visual, puede haber viento a la derecha, puede haber viento a la izquierda, puede haber ola por donde sea, pero yo sigo viendo a Cristo y yo sé que aunque haya viento a la derecha, aunque haya viento a la izquierda, yo puedo seguir avanzando porque Él me ha potenciado a lograr cosas que nunca antes yo he logrado y lo estoy viendo. Que sople el viento. Porque yo voy en la dirección correcta, voy avanzando hacia mi Señor, me voy acercando a Él y lo voy a lograr. El tema es un tema de atención, es un tema de enfoque. No es visual, es enfoque. ¿Qué yo hago caminando sobre el mar? ¿Qué yo hago sobre las olas? ¿Qué locura es esta? Y entonces viene la duda. Dije que no iba a hablar de esto, pero viene la duda. ¿Cuál es la duda? Duda allí en griego es dos caminos. Dos caminos. Eso es duda. El Señor le dice, pero ¿qué pasó con tu fe, Pedro? Se te desinfló. Habías empezado bien. Estabas avanzando. ¿Qué pasó? ¿Por qué dudaste? Es lo que le dice Cristo. Y ese término allí es dos caminos. ¿Sabe lo que yo interpreto? Eso sí es una interpretación mía. O sea, pero yo interpreto esto de esta forma. Pedro está caminando hacia el Señor, pero de repente le pone atención al viento, a la oposición, y probablemente comenzó a pensar, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Barquito, Señor, barquito, Señor, barquito, 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 Señor. Barquito, dos caminos. Tengo una noticia para ti. Dios nunca tiene plan B. No tiene plan B. Los planes B, C y D los tenemos nosotros. El Señor siempre tiene un solo plan. Aquí solo había una ruta hacia Él. ¿Pero qué yo hago? ¡Qué locura! Barquito, 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 barquito.
Dudaste. 2 caminos. Blu, 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 blu. No tiene plan B. Ponte sobre tu pie ya. Ponte sobre tu pie. Nosotros vivimos con plan B. Yo estoy confiando en que el Señor me va a suplir, pero ya tengo palabreado al tío. Ya lo tengo palabreado. Mira, necesito esto y esto y esto. El Señor dice, está bien, lo tienes palabreado, pues avanza. Porque 2 caminos no. Porque hay que ir constante en su camino, no piense que nada va a recibir. Decimos que tenemos fe. Dios me va a suplir, aleluya, porque Él dice que Él suplirá lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Excelente. ¿Estás parado en eso? ¿Estás parado en eso? Dios solo tiene un plan. Uno solo. Pero como tenemos alternativa, sacamos los haces debajo de la manga. Pero si esto me falla, 1. Si esto me falla, 2. Si esto me falla, 3, hermanos, así no vas a avanzar. En fe no. Así avanza en la vida. De Tim Marín de 2 pingües. Pero en este camino, cuando yo identifico el plan de Dios, es si yo le dije al Señor, Señor, yo me quiero meter en tu programa. Si eres tú, di que yo vaya a ti. Y el Señor le dice, ven, manda. Y el Señor le dice, ven, y Él comienza a andar. ¿Cuál es el camino, hermano? Uno solo. Hacia Cristo, no hay 2. Pero cuando perdemos el enfoque, comenzamos a pensar, qué vientazo hay aquí, hermano. Qué barbaridad. ¿Qué yo hago? ¿Dónde yo inventé que yo iba a caminar sobre el mar? Está caminando. ¿Dónde yo inventé esto? Ya me voy. Estoy abusando porque ya está el último culto. Yo me voy a ir corriendo después que yo termino aquí. Yo me voy porque tengo que encontrarme con mi esposa y ustedes se quedan aquí. Hermano, es cuestión. No, hombre, no, yo no voy a seguir. Ya yo llevo 2 cultos. Siga usted. Hermano, es cuestión de enfoque. Pablo escribe y le dice a los de Filipo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Usted puede realmente olvidar algo que verdaderamente le haya hecho a alguien que le dolió. Eso está marcado en su memoria. Dios tiene el poder para que usted se olvide de eso. Pero por regla general eso no funciona así. Y eso no es lo que significa ese versículo. El texto que allí se utiliza significa que yo me puedo olvidar. Olvidar significa que yo le dejo de prestar atención a aquello que pasó. Eso es olvidar. En el texto griego que allí se usa, deja de prestarle atención a lo que te pasó. El tema no es que se borre de la memoria. Puede ser, Dios es poderoso, pero por regla general no se borre la memoria. Lo que usted tiene que hacer, que sí lo puede lograr, es dejar de meterle mente a lo que te dolió, a lo que te afectó. Olvidando es no prestarle atención. Yo decido no atender eso y le voy a dar la espalda a lo que pasó y voy a proseguir a la meta conforme al supremo llamamiento de Cristo Jesús. ¿Están listos para hacer cosas que nunca antes he hecho? Casa de oración cristiana. Hoy nos gozamos por 48 años de existir como iglesia en medio de esta casa, en medio de esta nación. Y hoy nos regocijamos y honramos a Dios por eso. Hermanos amados, pero el Dios del cielo y de la tierra, que tiene toda autoridad, nos potencia para que usted vea cosas que nunca antes ha visto. Para que usted vea a su marido de rodillas en un altar cuando nunca antes usted pensó que eso podía darse. Para que usted vea a sus hijos no solo salvos, sino sirviendo a Dios con consagración, como nunca antes usted lo había pensado que podría hacer. Eso hace el Señor, nos potencia para hacer cosas que nunca antes habíamos hecho. Eso es caminar sobre el mar. Ese es su poder y su autoridad. Y si usted cree que usted va a lograr cosas que nunca antes ha logrado, por las que ha estado orando y quizás ni siquiera ha estado orando, vamos a hacer por un momento un paso al frente. Vamos a venir aquí al altar y vamos a decirle: Señor,
En estos 48 años yo caminaré sobre el mar. Y no es literal, hermanos amados. Lo que usted va a hacer es a llegar y a lograr hacer cosas que nunca antes ha logrado. Lo va a ver. El Espíritu de Dios te potencia. Y vamos a venir al frente y le vamos a decir: Señor, yo voy a caminar sobre el mar. Yo voy a caminar sobre el mar. Muéstrame tu camino y yo voy a perseverar hacia él. Yo voy a perseverar hacia él. Yo quiero abandonar mis ideas. Yo quiero abandonar mis pensamientos y mis sugerencias o conjeturas. Y yo me quiero concentrar y enfocar en ti y en tu poder. Dele paso a lo que están pasando. Porque aquí hay gente que va a caminar sobre el mar. Dios capacitó a Pedro. Usted se imagina las cosas que se tuvieron que dar para que Pedro caminara sobre el mar. Piénselo por un momento. Desde el tema de la física, desde el tema de la fe, tantas cosas que se alinearon. Pero Pedro hizo algo que usted no ha hecho. Hasta aquí. Va a caminar sobre el mar. Lo va a ver. Caminar sobre el mar es ser facultado y capacitado para que usted vea cosas que nunca antes ha visto. Eso es lo que hace Dios con su gloria. Y lo va a ver. Lo va a experimentar. Y cuando usted esté dando pasos, sepa que Dios no tiene plan B. Los 7 planes que usted tiene son suyos. Dios tiene un plan. Invierta tiempo en saber cuál es. Eso sí. Ajuste. Sepa cuál es. Y una vez que lo identifica, avance. Olvidando lo que quedó atrás. No le meto mente, como dicen los jóvenes. No le meto mente. No le presto atención. Aunque me dolió, aunque me afectó. Yo decido no prestarle atención porque me estoy horadando, degradando, me estoy socavando. Por lo tanto, no lo traigo a la mente. No le presto mi mente. Prosigo a la meta. Padre Celestial, aquí hay un pueblo que te alaba, un pueblo que te bendice.